Te damos la bienvenida a nuestro canal, Noticias y algo más, tu canal de noticias y curiosidades acá en YouTube, para vos. Por solo $100, este hombre convirtió una vieja choza de madera en algo extraordinario. Richard Aiken es una especie de maestro de todos los oficios. Es un esposo, un padre, obtuvo 2 doctorados, tiene un título médico, es cantante de ópera y es el autor de la nueva dieta ancestral. Además, como verán pronto, es un constructor fantástico. ¿Cómo puede una persona ser tan buena en tantas cosas? No tengo ni idea. Pero seguí viendo si quieres ver al entonces 65añero convertir esta cabaña de troncos en algo extraordinario. Richard había estado interesado en comprar una casa nueva en el bosque durante un tiempo. Quiero decir, ¿quién no quiere ir al Walden y escapar a la naturaleza por un tiempo? ¿Te imaginas despertar, salir por la puerta principal y estar en medio de la nada rodeado de árboles? Honestamente eso suena como un sueño. Al mismo tiempo, esta probablemente no sería la primera casa que consideraríamos comprar. Richard pensó que comprar una segunda casa le costaría mucho dinero, pero cuando un hombre en Missouri le habló de una vieja y destartalada cabaña, Richard la vio como una oportunidad para vivir el estilo de vida que siempre ha querido. Richard pagó $100 en efectivo por la propiedad, que incluía la totalmente decrépita cabaña de madera. El hombre se la ofreció gratis, pero Richard insistió en pagarle al menos $100. La cabaña obviamente no estaba en buen estado, como lo puedes notar en las fotos. Rápidamente le quedó claro a Richard que tenía mucho trabajo que hacer si quería vivir en una estructura insegura. La futura casa de Richard estaba llena de escombros, y su techo se había derrumbado por completo. Se veía peligroso solo mirando a través de la puerta, no importaba realmente estar dentro. Aún así, Richard decidió que pasaría su tiempo libre arreglando la vieja choza. Richard se tomó un tiempo para evaluar la estructura y considerar qué elementos de la choza podrían salvarse. Cuando inspeccionó la cabaña, se dio cuenta de que la mayoría de la madera estaba muy podrida. Sabía que tendría que derribar la mayor parte de la cabaña y reconstruirla desde cero. Aún así, quería salvar cualquier madera que pudiera recuperar para asegurarse de que algo de la vieja casa aún quedara. Richard marcó todas las tablas de madera en el exterior de la cabaña para saber exactamente cómo ordenarlas después de limpiar la podredumbre que probablemente había persistido durante muchos años. La cabaña real puede haber estado muy deteriorada, pero mira el hermoso paisaje. ¿Quién no querría vivir en este oasis? Ese fue un gran factor de motivación y como pronto verán, tomó la decisión correcta. La cabaña real puede haber estado muy deteriorada, pero mira el hermoso paisaje. ¿Quién no querría vivir en este oasis? Ese fue un gran factor de motivación y como pronto verán, tomó la decisión correcta. Su descubrimiento también significó que pasarían mucho tiempo cavando para desenterrar el manantial que proporcionaría una vista adicional para la casa recién renovada. Ahora que la cabaña fue desmantelada, Richard podía moverla a cualquier lugar que quisiera. El muelle del estanque es un buen toque y muestra la artesanía de Richard antes de que veamos el proyecto final de su casa. Este maestro de obras no escatimó en detalles, aunque después de poner los primeros troncos no parecía un proyecto muy grande. Después de construir una zona de muelles naturales, Richard sabía con seguridad dónde quería construir su nueva cabaña. Justo al lado del estanque sería el lugar perfecto para vivir. Ahora estaba listo para comenzar la reconstrucción. Tenía todos sus planos y sus etiquetas listos y sabía lo que tenía que hacer. El comienzo del proyecto llevaría a Richard a construir su nueva propiedad desde cero. Richard quería permanecer fiel al espíritu de la construcción original de la cabaña, pero eso resultó ser bastante difícil. Por un lado, alcanzaron el lecho de roca a unos 6 pies bajo tierra. Eso significaba que necesitaban construir la cabaña a unos metros del suelo, lo que solo añadiría a las vistas que la familia disfrutó cuando el proyecto se completó finalmente, pero más sobre eso en un momento. Vertieron hormigón para crear el suelo del sótano y así tener unos cimientos realmente estables. Posteriormente Richard reunió algunos materiales más de los árboles alrededor de su propiedad. Utilizaron roble blanco para formar nuevas vigas en el suelo, y madera de cedro partido como tejas. Un rústico porche delantero realmente unió toda la visión.
Usando madera de la zona, Richard pudo mezclar su casa con su hermoso entorno y el proyecto finalmente se vio como algo especial. Era muy importante para Richard incluir una chimenea en su nueva casa de madera. No sería una cabaña de madera adecuada sin una y añadiría al atractivo de la vida en el campo que buscaba capturar. La familia Aiken eligió a propósito una chimenea de Rumford, que fue común en las cabañas de madera entre 1796 y 1850. La chimenea fue una elección que eventualmente se sumaría a la naturaleza rústica del hogar. La familia Aiken eligió a propósito una chimenea de Rumford, que fue común en las cabañas de madera entre 1796 y 1850. La chimenea fue una elección que eventualmente se sumaría a la naturaleza rústica del hogar. La nueva cabaña de madera de Richard tenía un piso superior, y para llegar a ese piso superior, tendrían que construir una escalera. Richard usó un roble caído para crear una escalera preciosa. La elección de Richard de usar madera reutilizada significaba que no tendría que cortar ninguno de los hermosos árboles de la zona. Además, la madera envejecida añadió un aspecto que cualquier carpintero querría reclamar como propio. Richard sabía que la puerta de su recién construida cabaña tendría que ser perfecta. Sería el primer rasgo que la gente vería al querer entrar en la casa y debía tener un aspecto boscoso. La familia trajo materiales y diseños a un carpintero que los convirtió en las puertas y ventanas de la cabaña. El diseño simple hizo un gran trabajo al rendir homenaje a la cabaña de troncos que tuvo que ser desmontada y luego reconstruida. Richard construyó su cabaña con troncos de forma orgánica, por lo que no hay forma de que encajen perfectamente los troncos por sí solos sin destruir su aspecto natural. Pero siempre hay una solución. La familia usó malla gallinera y un sellador exterior para rellenar los huecos entre los troncos. A veces un gran proyecto requiere un poco de trabajo en equipo. El hueco en la madera mezclado con el relleno también ayudó a crear un aspecto natural. Ahora que el exterior de la cabina estaba completo, era hora de empezar a decorar el interior. Trajeron algunas sillas y mesas rústicas y llenaron la chimenea con un montón de madera. Este lugar estaba empezando a sentirse como un hogar. Lo más emocionante fue la decisión de la familia de evitar un aspecto moderno que le hubiera quitado a su refugio en el campo. El hogar podría ser nuevo para ellos, pero tenía un aire de antaño. Los vecinos Amish de Aiken usaron un nogal caído y un roble blanco nativo para construir una mesa de cosecha. Sin duda saben cómo aprovechar todos y cada uno de los recursos de la naturaleza. La nueva mesa de cosecha fue diseñada para ser ligera y fácil de mover para poder acercarla al fuego cuando hacía frío. Esta era una característica importante, ya que no se utilizarían calentadores en la casa. Estas personas realmente pensaron en todo mientras construían su refugio campestre. El candelabro de la nueva casa de campo de Richard es una gran fuente de luz cuando no hay electricidad, y el techo en forma de pico permite que la luz natural fluya en la cabina con gran intensidad. La iluminación es un elemento que a menudo se pasa por alto en una casa, pero es muy importante tener ventanas que dejen entrar suficiente luz solar, especialmente cuando la electricidad no está siendo dirigida a la casa. Solo miren la increíble ventana que Richard instaló en lo alto del techo de la casa. ¿Qué es una cabaña en el bosque sin una cama en el desván? Tienes que dormir en algún sitio. Este pequeño loft parece acogedor y es la forma perfecta de dormir toda la noche mientras se disfruta del aire fresco del campo. Tiene un ambiente cálido y acogedor para una siesta relajante después de un largo día de vida en el bosque y maximiza la capacidad del hogar para albergar a los miembros de la familia, ya que sin duda se aprovechan de la casa de forma regular. La familia Aiken es muy aficionada a la cocina, así que sabían que su nuevo lugar necesitaría una chimenea. La chimenea puede ser usada para cocinar todo, desde bebidas calientes hasta comidas completas. El doble propósito de la chimenea significa que la familia no tuvo que preocuparse por construir una cocina completa en una cara pequeña. Además, nada dice que la vida en el campo sea como cocinar sobre una llama abierta, especialmente cuando estás dentro de tu casa. Si crees que esta transformación de una vieja choza es increíble, espera ver la siguiente casa que fue magistralmente transformada por una de las mayores estrellas de la renovación de casas de HGTV. Cuando Chip y Joanna Gaines pongan sus manos en una casa que ahora es tuya, será una transformación mágica.
Aún así, con todo su éxito era difícil de creer que pudieran tomar esta casa en ruinas y convertirla en alguien habitable. Cuando veas la transformación final, te preguntarás rápidamente por qué alguien paga el precio total de una casa totalmente rediseñada cuando podría comprar un horrible aparato para arreglarla. En la cuarta temporada de Fixer Upper, la familia Matsumoto recogió la casa, que quedó casi completamente destruida, por solo $12.500. Pagaron por la impresionante parcela de tierra más que por la casa que fue casi completamente destruida. Una rápida mirada al interior de la cabaña muestra que Chip y Joanna Gaines tuvieron su trabajo recortado. Había que instalar nuevas ventanas, reemplazar completamente el cableado de la casa y no había realmente un piso o un techo que funcionara. La transformación fue nada menos que milagrosa. Como recordarán de nuestro primer deslizamiento, el exterior de esta choza estaba en mal estado. La habitación se estaba derrumbando, no había revestimiento, y un porche delantero parecía ser la menor de las preocupaciones de la pareja. Joanna Gaines convirtió esa choza en una impresionante casa de campo. Añadiendo un techo de metal, construyendo un nuevo porche, y reemplazando las ventanas de la casa mientras añadía algunas hermosas contraventanas, Joanna pudo resaltar su agudo ojo para el diseño de casas de campo. Agregar una base para la casa tampoco hizo daño. La pequeña cabaña de la cuarta temporada de Fixer Upper se sometió a un gran lavado de cara y Joanna Gaines demostró que es una maestra cuando se trata de poner muchos rasgos en un espacio pequeño. Esta cocina es magnífica. Al añadir algunos techos a los gabinetes abiertos de nivel medio, Joanna fue capaz de proporcionar a los propietarios de la casa con espacio adicional, mientras que una isla de cocina proporcionó algunos asientos adicionales, perfecto para entretener a los huéspedes dentro de una pequeña casa. También añadió increíbles pisos de madera y electrodomésticos de acero inoxidable de alta calidad que convirtieron una cabaña en una obra maestra moderna. Como si no fuera suficiente arreglar una choza que se estaba cayendo a pedazos, la familia estaba esperando gemelos y en un momento de crisis. Con pequeños pies que pronto correrán por la casa, un diseño abierto era importante para un espacio pequeño. Como si no fuera suficiente arreglar una choza que se estaba cayendo a pedazos, la familia estaba esperando gemelos y en un momento de crisis. Con pequeños pies que pronto correrán por la casa, un diseño abierto era importante para un espacio pequeño. Cuando trabajas con una casa en ruinas hay una ventaja, puedes diseñar cada habitación desde cero. Mientras la casa era pequeña, Joanna Gaines pudo crear este baño principal que la mayoría de los compradores envidiarían. Es asombroso ver una casa que la mayoría de la gente derribaría convertirse en un espacio tan hermoso. Esta foto fue tomada desde la ducha con vista a una bañera con patas y algunos gabinetes increíbles que agregan mucho espacio de almacenamiento en un pequeño pero hermoso baño principal. Como parte de la renovación, Joanna Gaines se propuso dar a Matsumoto una nueva y glamorosa suite principal. El techo está hecho de madera cruda que fue rescatada de la casa, agregando un pequeño recordatorio a la pareja justo donde el proyecto comenzó. Como parte de la renovación, Joanna Gaines se propuso dar a Matsumoto una nueva y glamorosa suite principal. El techo está hecho de madera cruda que fue rescatada de la casa, agregando un pequeño recordatorio a la pareja justo donde el proyecto comenzó. La preocupación cuando el proyecto comenzó fue asegurar que la hija de Matsumoto pudiera tener una habitación para crecer. La habitación tenía que ser perfecta, y creemos que está claro que esta encaja perfectamente. Para ayudar a la niña a sentirse cómoda, la habitación fue pintada con colores suaves y acentos dulces. Las ventanas a la derecha de la cama aseguran que la niña se despierte con el hermoso sol cada mañana. En cuanto al cuarto de los niños, Matsumoto quería una sala interactiva en la que sus hijos pudieran crecer aventurándose juntos. Este aspecto se logró mediante el uso de revestimiento de metal corrugado. Las literas tienen un diseño personalizado que se supone que imita una pequeña casa de árbol. Matsumoto estaba extasiado con la forma en que la habitación resultó. Dijo que a su hijo también le encantaba. Viendo el amor que se puso en este proyecto, estamos seguros de que a todos los chicos les encantaría. Una cosa sin la que la familia estaba dispuesta a vivir era un comedor moderno. Para compensar la falta de ese espacio tradicional, solicitaron que se añadiera un área de reunión al aire libre.
Juana Gaines combinó la vieja escuela con la nueva, tomando la idea de un área de reunión al aire libre y agregando una mesa de comedor en caso de que se necesitara un alojamiento más formal. También es el lugar perfecto para cenas familiares. Para crear la cocina y la sala de estar, Juana Gaines tomó una gran habitación y la dividió en dos. Por supuesto, no había ninguna pared que separara las dos habitaciones, lo que hizo importante dar a cada una un aspecto único. Ya has visto cómo son las habitaciones ahora. Esta es una foto de cómo se veían antes. La transformación no fue una tarea pequeña, y la increíble transformación es diferente a la que hemos visto antes. Antes de mudarse a Texas, Michael Matsumoto vivió en Los Ángeles. En una entrevista con Juana Gaines admitió que nunca imaginó que dejaría la ciudad de Los Ángeles, pero se ha enamorado de su nueva ciudad. Crawford, Texas, es todo lo contrario al ajetreo de Hollywood, y Michael cree que será el lugar perfecto para criar a su familia. El aspecto de ciudad pequeña la ha convertido en el lugar de aterrizaje ideal de la familia Matsumotos. Antes de este cuarto episodio de Fixer Upper, Michael Matsumoto trabajó como productor detrás de la cámara. Salir frente a la cámara fue una nueva y muy emocionante experiencia para el futuro padre. La parte más extraña fue llegar a trabajar con Juana y Chip en una capacidad completamente diferente, en un día típico trabajo como compañero de trabajo con Chip y Jo, así que fue muy diferente ser el cliente. Después de estar en Fixer Upper y tener una nueva casa construida desde cero, la familia Matsumotos no podría estar más feliz con los resultados. Michael llamó al producto terminado funcional y hermoso. Tal vez lo más importante es que la nueva casa es a prueba de niños. Una de las mayores preocupaciones de cualquier pareja embarazada es que su casa no sea lo suficientemente segura para criar a su hijo. Juana Gaines se aseguró con su diseño que la nueva familia no tuviera nada de qué preocuparse. Tal vez lo más importante es que la nueva casa es a prueba de niños. Una de las mayores preocupaciones de cualquier pareja embarazada es que su casa no sea lo suficientemente segura para criar a su hijo. Juana Gaines se aseguró con su diseño que la nueva familia no tuviera nada de qué preocuparse. Sabe que no es fácil. Creo que lo más difícil de visualizar para la gente son los buenos huesos o los buenos elementos con los que trabajar. Una vez que llegan a ti, el cielo es tu límite. Para Juana Gaines, este proyecto de la cuarta temporada de Fixer Upper fue uno de sus más desafiantes. También fue uno de sus favoritos. Aún no puede creer que la familia Matsumoto confiara en ella para convertir su decrépita choza en un hermoso hogar. Es increíble ver dónde comenzó este proyecto y cómo termina. Nunca pudimos imaginar que alguien sería capaz de convertir esta fea oruga de una propiedad y convertirla en una hermosa mariposa. Por el momento, hasta aquí llegamos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Nos vemos en el próximo video, en nuestro canal de noticias, noticias y algo más. ¿Por dónde? Aquí, por YouTube. Acá, por YouTube.